Eran las 2:43 de la madrugada cuando Rebeca se sentó de golpe en la cama, con el pecho subiendo y bajando como si acabara de despertar de un incendio. No recordaba ningún sueño, tampoco sentía miedo como tal. Era diferente, un tipo de inquietud que no tenía forma, pero sí presencia. Caminó hasta la sala descalza, con aires de quien intenta escapar de algo que la sigue por dentro. Sobre la mesa, su bolso aún estaba abierto. Dentro, entre tarjetas, llaves y monedas sueltas, ese papel lo había encontrado más temprano en el panteón, al lado de una tumba abandonada, doblado con descuido, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Lo desdobló con lentitud, ya sabiendo de memoria lo que decía. Esto no termina aquí. 5 palabras mal escritas, con tinta corrida y caligrafía temblorosa. No parecía una amenaza. Era peor. Parecía una certeza. Rebeca se llevó la mano a la frente. El calor dentro del departamento era espeso, aunque las ventanas estuvieran abiertas. Caminó hacia la puerta del balcón y la empujó. Entonces lo escuchó. El sonido metálico del portón del cementerio volvió a sonar. Era exactamente el mismo, una bisagra oxidada, empujada y soltada, empujada otra vez. No era un recuerdo, estaba ocurriendo en ese momento. Abrió más la ventana. Afuera no había viento, ni movimiento, ni autos, ni gente, nadie. Aún así, el portón crujía como si alguien invisible estuviera jugando con él. Llevó el papel a la luz y lo volvió a leer. Las palabras ya no parecían impresas en el papel, sino en su mente. No recordaba haberlo guardado. No sabía en qué momento lo llevó consigo, pero ahí estaba, igual que anoche, igual que todo lo demás. Había algo que no lograba ignorar. No recordaba cómo había regresado a casa. Sabía que estuvo en el panteón, sabía que caminó entre tumbas, pero no sabía si volvió sola, ni cómo, ni cuándo. Solo sabía que desde entonces cada sombra tenía un peso distinto, cada silencio, una forma. La madrugada seguía densa como suspendida. En la calle ni un solo ladrido, ni un solo insecto, solo el sonido del portón, ese chirrido insistente que venía del fondo de la colonia Santa Úrsula. Fue entonces que lo sintió. No lo vio, no lo escuchó, pero supo que estaba ahí. Emiliano, el mismo hombre que había enterrado hacía 6 años, el mismo que, hasta ese día, pertenecía solo al pasado. Rebeca cerró los ojos con fuerza, como si eso bastara para apagar todo, pero no sirvió. El sonido seguía, y dentro de ella, algo ya sabía que nada iba a terminar ahí. Si eres de los que aman relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más aterradora en la vida. Horas antes, bajo un sol opaco y sofocante, Rebeca había cruzado por primera vez en años el portón de hierro del Panteón Municipal de San Mateo. Evitaba ese lugar con la misma fuerza con la que se evita un recuerdo que no se quiere nombrar. Pero la muerte de Leticia, su prima de la infancia, la había traído de vuelta. Un infarto cerebral fulminante, dijeron. Nada que hacer. El velorio fue simple, sin música ni discursos largos. Apenas unas palabras vacías del sacerdote y unos rezos apurados de familiares que ya miraban el reloj. Ella se quedó rezagada, apartada de los demás, sintiendo que cada paso dentro del panteón le costaba más que el anterior. No era solamente tristeza, era como si el aire allí dentro estuviera más espeso, como si el tiempo se doblara entre las tumbas. Algo no cuadraba. La ceremonia terminó pronto. La tierra cayó sobre el ataúd y los asistentes comenzaron a dispersarse. Algunos se abrazaban en silencio, otros apenas murmuraban algo antes de irse. Rebeca, sin embargo, no se movía. Estaba quieta, con la vista clavada en la tierra recién removida. Un impulso extraño le decía que debía quedarse un poco más.
Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, tal vez a unos 50 metros, al borde del camposanto, cerca de un mezquite viejo y torcido, un hombre caminaba lentamente, de espaldas, delgado, con los hombros hundidos. Su paso era arrastrado, sin prisa, exactamente igual al de Emiliano. Rebeca sintió cómo se le detenía el corazón. No era posible, no tenía lógica. Parpadeó, contuvo el aire y volvió a mirar. El hombre seguía allí, avanzando entre las tumbas como si estuviera en un paseo rutinario. El estómago se le revolvió. La visión no tenía sentido, pero era tan nítida como el calor que sentía en la nuca. Dio un paso adelante, temblando, con los ojos fijos en la silueta. El mismo cuerpo, el mismo movimiento de brazos, incluso esa manera característica de inclinar levemente la cabeza hacia un lado cuando caminaba. Quiso creer que era alguien parecido, quiso aferrarse a una explicación racional, pero no pudo, porque no era una coincidencia. Era él. Las piernas le temblaban, la garganta se le secó de golpe. Miró a su alrededor, buscando alguna mirada cómplice, alguien más que estuviera viendo lo mismo, pero nadie lo notaba. Nadie decía nada. Era como si solo ella pudiera verlo. Y de repente, el hombre se detuvo, frente a una tumba grande, cubierta de musgo y flores secas. Su espalda seguía recta, pero la cabeza bajó, como si estuviera observando algo en el suelo. El viento sopló más fuerte, revolviendo las hojas caídas. Rebeca quiso llamar a alguien, pedir ayuda, confirmar que no estaba perdiendo el juicio, pero la voz no salía. Solo podía mirar, con los ojos bien abiertos, sintiendo que todo estaba a punto de cambiar. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que Rebeca está por descubrir cambiará tu manera de ver la muerte. El viento se detuvo de golpe, como si el aire también contuviera la respiración. Rebeca seguía observando la figura, que ahora permanecía inmóvil frente a esa tumba olvidada. Aunque la distancia era considerable, podía sentir su presencia. No necesitaba verlo con claridad. En lo más profundo de su memoria, conocía ese contorno, esa postura. Durante años había intentado borrar a Emiliano de su vida. Después del divorcio, no volvió a verlo. El accidente que lo mató fue una noticia breve y seca, un choque en la carretera de Tizayuca durante la madrugada. Ella ni siquiera fue al funeral. No pudo, no quiso. No sabría decirlo con certeza. Solo supo que no lloró. No esa vez. Y ahora, frente a ella, ese cuerpo parecía tan real como cualquier otro que caminaba por el cementerio. Un impulso extraño la empujó hacia adelante. Los pasos eran torpes, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. El hombre giró lentamente el rostro hacia su dirección. No directamente, pero lo suficiente como para mostrar el perfil. El mentón anguloso, el cuello delgado, la expresión ausente. No había duda. Era Emiliano. Los segundos se estiraban, densos. Todo alrededor parecía congelado. Incluso los murmullos de los familiares que se alejaban se desvanecían. Nadie más lo miraba, nadie lo señalaba, nadie reaccionaba. Entonces él levantó un brazo, muy despacio. No saludó, no pidió nada. Solo apuntó con el dedo hacia el suelo, justo al lado de la tumba frente a la que estaba parado. Rebeca sintió que el estómago se le encogía. No sabía si correr o acercarse. La lógica le decía que se alejara, que saliera de ahí cuanto antes. Pero su cuerpo no obedecía. Era como si sus pies se hundieran en el pasto húmedo, clavados al suelo. Sus ojos no parpadeaban. La imagen estaba fija, grabándose como una quemadura en su mente. El gesto de Emiliano no cambió. Seguía señalando, firme, en silencio. No había ira en su mirada, tampoco tristeza. Era algo más difícil de definir. El sonido de pasos detrás de ella la sacó del trance por un instante. Era su primo,
que le tocó el hombro suavemente y dijo que ya era hora de irse. Rebeca tardó en reaccionar. Cuando volvió a mirar hacia el lugar donde estaba el hombre, ya no había nadie. Corrió, sin pensar, como si ese instante le hubiera devuelto el control del cuerpo. Se acercó al sitio, casi tropezando con las piedras sueltas. El corazón le latía en el cuello. Frente a ella, el mismo sepulcro. Musgo en las orillas, flores deshidratadas, la cruz oxidada y torcida. Y grabado sobre la piedra, el nombre completo de Emiliano, Emiliano Ortega Salas, las fechas precisas. No había errores. Por primera vez en años, se encontró frente a la tumba de quien juró no volver a nombrar, y todo en su interior gritaba que esa aparición no era producto de su imaginación. ¿Te atreverías a seguir viendo si supieras que lo que viene puede no dejarte dormir esta noche? Entonces, déjanos un sí en los comentarios si aún estás con nosotros. El nombre en la lápida no dejaba lugar a dudas. Emiliano Ortega Salas, su exesposo, su historia enterrada, el fantasma que intentó olvidar durante más de 6 años. Rebeca se agachó, con el cuerpo temblando, y pasó la mano por la superficie de la piedra. El musgo se desprendía fácilmente, revelando letras talladas con firmeza. Había evitado ese lugar con todas sus fuerzas. Nunca lo había visitado, ni siquiera sabía la ubicación exacta de su tumba. Y, sin embargo, esa tarde, sus pasos la habían guiado allí como si lo hubiera sabido desde siempre. Entonces, notó algo más. A un lado de la cruz metálica, oxidada y medio enterrada, la tierra mostraba marcas irregulares. No era una excavación reciente, pero sí lo suficientemente evidente para alguien que mirara con atención. El suelo estaba removido. No completamente, pero sí como si alguien hubiera cavado con las manos o con algo pequeño. Rebeca se inclinó, sin pensar, y pasó la palma sobre esa tierra. Estaba húmeda, fría, como si la lluvia hubiese caído hacía pocas horas. Pero ella sabía que no había llovido en Xochitlán durante toda la semana. Algo debajo de una piedra suelta llamó su atención. Parecía un pedazo de basura, apenas visible entre los pétalos secos. Lo tomó con dedos temblorosos y lo desdobló. Era un papel, un trozo cualquiera de hoja blanca, arrugada, mal cortada. Escrito con letras grandes, torcidas, temblorosas, se leía una sola frase. Esto no termina aquí. Rebeca se quedó mirando el mensaje por largos segundos. No era una nota como las que uno encuentra por accidente. Había sido dejada ahí, colocada con intención. Sentía que no estaba leyendo una frase, sino escuchando una voz dentro de su cabeza. El portón volvió a sonar, esta vez más fuerte, como un golpe empujado con rabia. Se dio la vuelta de inmediato. Nada, ni una sombra, ni un movimiento, solo el ruido, reverberando entre las lápidas. Su primo ya estaba cerca de la salida, hablando con su madre. El sepulturero guardaba los utensilios en un pequeño cobertizo. Nadie la observaba, nadie parecía notar lo que ella acababa de vivir. Apretó el papel en su puño, como si fuera una prueba de que aquello no había sido un desvarío. Las letras estaban allí, el suelo revuelto también. Todo era tangible, todo era real. Permaneció unos segundos más, inmóvil, antes de comenzar a caminar lentamente hacia la salida, aún con la respiración agitada y la vista nublada. Cada paso se sentía como si dejara algo atrás, o como si algo la siguiera. Lo que había visto no podía ser explicado con lógica, pero tampoco podía ser negado. Estaba ocurriendo. Y lo peor era saber que aquello apenas comenzaba. Si tú también has sentido que algo inexplicable te observa en silencio, deja un comentario con la palabra sombra y sabremos que aún estás con nosotros en esta historia. Esa noche, el silencio del departamento no era normal. Rebeca cerró la puerta con llave, corrió el seguro y apagó las luces del pasillo. No quería ver su propio reflejo en los cristales.
Algo en la forma en que la oscuridad se asentaba le resultaba diferente, más densa, más atenta. Se sentó en el sofá con el papel todavía en la mano. No podía soltarlo, no quería soltarlo. No era miedo, no exactamente. Era más bien una especie de certeza que no sabía cómo explicar. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Emiliano, de pie junto a su tumba, quieto, sin expresión. El mismo gesto de siempre, inclinar la cabeza apenas, como si no comprendiera algo. Ese gesto la había irritado tantas veces durante el matrimonio. Ahora la desarmaba. Intentó dormir. Se recostó con una manta ligera y apagó el televisor, que solo daba estática. Pero a los minutos su cuerpo ya estaba de pie de nuevo. Fue como si se moviera por impulso, sin pensar. Tomó las llaves, se puso una chaqueta y salió. La calle estaba desierta. Ni un coche, ni un ladrido, ni una ventana encendida. La colonia entera parecía dormida. Manejaba por inercia, sin destino, hasta que se dio cuenta de que estaba en la avenida principal que llevaba directo al Panteón. No recordaba haber tomado esa decisión, y sin embargo, ahí estaba, frente al portón cerrado. Bajó del auto sin dudar. Caminó con pasos lentos hasta la reja. Estaba cerrada, pero no con candado, solo emparejada. La empujó con fuerza mínima y cedió, emitiendo el mismo quejido metálico de antes. Entró. El aire estaba inmóvil, pero no frío, más bien tibio, como el aliento de alguien que espera en silencio. Rebeca caminó entre las tumbas con la certeza absoluta de que no necesitaba luz ni guía. Sabía a dónde iba, como si ese recorrido ya lo hubiera hecho muchas veces, aunque fuera la primera. Pasó frente a estatuas rotas, cruces caídas, nombres borrosos por la humedad. Y al fondo, entre una hilera de cipreses viejos, lo vio. Emiliano, de nuevo, de pie frente a su propia lápida, con la misma ropa, la misma postura, el mismo gesto leve en la cabeza. Esta vez no desapareció, no la evitó, solo esperó. Ella se acercó, no habló, no lloró, solo lo miró. La cercanía le hizo notar algo que no había visto antes. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la sangre ya no circulara. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Él levantó el brazo lentamente y señaló la misma dirección, la misma indicación, pero ahora ella sabía que tenía que seguirlo. ¿Te atreverías a caminar detrás de alguien que sabes que está muerto? Si la respuesta es sí, escribe "voy contigo" en los comentarios. No dijo nada, no hizo ningún otro gesto. Solo comenzó a caminar, lento, con los pies casi rozando el suelo. El mismo paso arrastrado que ella había visto cientos de veces cuando vivían juntos en ese pequeño departamento en Cuautitlán. Ese andar que había aprendido a identificar incluso a través de una puerta cerrada. Rebeca lo siguió, sin resistencia, como si eso fuera lo único lógico que podía hacer en ese momento. No sentía miedo, no exactamente. Era una mezcla de obediencia y desconcierto, como si caminar detrás de él fuera inevitable. Pasaron por senderos estrechos, entre tumbas que no recordaba haber visto antes. Algunas sin nombre, otras con lápidas rotas, muchas ocultas bajo maleza y raíces. El panteón, que durante el día parecía reducido y manejable, ahora se abría como un laberinto sin fin. Él no miraba hacia atrás, solo avanzaba. A veces su figura desaparecía por un segundo entre los árboles, pero siempre reaparecía unos pasos más adelante, y ella no dudaba. Sus piernas sabían el camino aunque su mente no pudiera explicarlo. Finalmente se detuvo, frente a una lápida que estaba casi oculta por una bugambilia seca y una reja de hierro torcida. Era un rincón apartado, al que no se llegaba fácilmente. Un lugar donde nadie iría por accidente. Rebeca se acercó con cuidado. No entendía por qué sentía ese cosquilleo en la nuca, esa tensión en el estómago, hasta que lo leyó. El nombre tallado en la piedra era el suyo, Rebeca Cortés Medina,
su fecha de nacimiento correcta, año, mes y día, y luego un espacio vacío, ninguna fecha de muerte. Sintió que el aire se le escapaba de golpe. Dio un paso hacia atrás, con la mirada fija en la inscripción. Volteó hacia Emiliano, que seguía ahí, quieto, observándola, pero sin mirarla a los ojos, como si ya supiera que iba a reaccionar así. La cabeza de ella daba vueltas. Intentó razonar, buscar una explicación lógica, un error, una coincidencia, un caso de homonimia, un mal chiste de alguien con demasiado tiempo libre. Pero en el fondo sabía que no. Emiliano no se movió, no habló, no exigió nada, solo señalaba esa tumba, como si fuera su manera de decir: mira bien, lo has visto. Rebeca dio un paso más, con los dedos helados y la mente nublada. La inscripción estaba completa, salvo por ese pequeño espacio. El hueco, la espera, como si la historia aún no estuviera terminada. Y entonces parpadeó, solo una vez, y él ya no estaba. El viento sopló con fuerza, revolviendo hojas secas a su alrededor. Las ramas crujieron, pero no por el viento. Era como si algo se hubiese replegado dentro del panteón, algo que solo se mostró para ella. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras tu nombre grabado en piedra antes de tiempo? Responde: lo vi con mis ojos, si todavía estás aquí conmigo. Rebeca retrocedió 2 pasos más, con el pecho oprimido, como si algo invisible le presionara los pulmones. El nombre seguía allí, frío, estático, aguardando. El hueco en la piedra, ese espacio sin fecha, era peor que una amenaza escrita. No era un final, era un aviso pendiente. El viento se llevó su aliento por un momento. Se sujetó de la reja torcida junto a la tumba para no caer. El metal estaba helado, como si llevara horas sin tocarse, aunque el calor de la noche no justificaba esa temperatura. Intentó decir algo, cualquier cosa. Un ¿por qué? Un ¿qué significa esto? Pero su boca no respondió. Se giró de nuevo, esperando encontrar a Emiliano a pocos metros, observándola como antes. Pero el espacio donde él había estado estaba completamente vacío. No escuchó pasos, ni hojas crujir, ni voces. Simplemente él ya no estaba. Y por primera vez Rebeca sintió verdadero pánico, no por haberlo visto, no por haber leído su nombre en la lápida, sino por la certeza de que todo aquello no era una alucinación. Nadie más sabía dónde estaba en ese momento. Nadie sabía que ella había vuelto allí. Nadie podría explicarlo después. Salió corriendo. No caminando rápido, corriendo, como si algo la persiguiera, como si el panteón entero comenzara a cerrarse a su alrededor. Tropezó con una raíz expuesta, cayó de rodillas, se levantó con el pantalón sucio y la palma raspada. No se detuvo. Pasó entre tumbas sin mirar. Ni siquiera reconoció la entrada. Solo vio el portón abierto de par en par. Estaba seguro de que lo había cerrado al entrar. No lo había hecho. Al llegar al auto, respiró como si emergiera de debajo del agua. Cerró la puerta, encendió el motor y aceleró sin mirar por los espejos. No quería ver si alguien la observaba desde la entrada del cementerio. No soportaría otro segundo. Condujo sin pensar hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia. No encendió la radio. No miró el celular. Solo sostenía el volante con fuerza, repitiéndose en silencio que todo eso tenía que tener una explicación lógica. Pero no la encontraba. Cuando finalmente estacionó frente a su edificio, el cielo comenzaba a aclarar. Las primeras luces del día no trajeron consuelo, solo más dudas. Abrió la cartera. El papel seguía allí. No estaba arrugado como antes. Ahora parecía más firme, más reciente, y la tinta no estaba corrida. Esto no termina aquí. Volvió a leerlo como si fuera la primera vez. ¿Tú también has corrido alguna vez sin mirar atrás por miedo a lo que podrías ver? Escribe
Corrí sin mirar en los comentarios y sabremos que aún sigues con nosotros. Esa mañana fue una de esas donde el tiempo parece no avanzar. Rebeca no logró dormir ni un minuto. No encendió su celular. No contestó mensajes. Apenas escuchó cuando su madre tocó la puerta para saber si todo estaba bien. Respondió con un sí apagado, sin detalles. Nadie notó nada raro en ella. Nadie sospechaba que, horas antes, había estado caminando sola dentro del cementerio, siguiendo a un hombre que no podía estar vivo. Durante el desayuno, su primo comentó sobre el entierro de Leticia, que todo había sido muy rápido, que el padre apenas habló, que el calor estaba insoportable. Nada fuera de lo normal. Nadie mencionó haber visto a alguien extraño. Nadie dijo haber notado su ausencia en el cementerio al final de la tarde. Rebeca no habló. Masticaba lentamente, como si estuviera procesando algo que no terminaba de entender. Pasaron las horas y ella seguía sentada en el sillón, mirando al vacío. El papel aún estaba guardado en su cartera. Cada tanto lo sacaba, lo abría, lo miraba, lo doblaba otra vez y lo guardaba, como un ritual que no sabía por qué necesitaba repetir. Cerca de las 6 de la tarde, se asomó por la ventana de la sala. La calle se veía normal, niños en bicicleta, una señora regando sus plantas, alguien empujando un carrito de helados. Todo estaba en su lugar, todo menos ella. Sentía que el cementerio la había seguido hasta su casa, no en forma de visiones o ruidos extraños, sino como un peso en el cuerpo, como si aún caminara entre lápidas. Al anochecer, encendió una lámpara y se quedó viendo su reflejo en el vidrio. Entonces, por un segundo, creyó verlo. No en el vidrio ni en la calle. Fue una sensación, como si Emiliano estuviera parado justo detrás de ella. No volteó. No quería comprobar si era cierto. Cerró los ojos y escuchó su propia respiración. Nada más. Volvió al sillón y encendió la televisión. El noticiero hablaba de política, de clima, de fútbol. Palabras vacías, sonidos sin sentido. En su mente solo había una imagen, el espacio en blanco en la lápida. Se preguntó si alguien más había visto esa tumba, si realmente existía, si volvería y ya no estaría allí. Y por primera vez dudó de su propia memoria. ¿Había estado ahí de verdad o su mente le estaba jugando una trampa? Pero entonces volvió a abrir el papel. Las letras seguían allí. La misma caligrafía, la misma frase. Esto no termina aquí. No sabía si lo había escrito Emiliano. No sabía si alguien más lo había dejado. Pero sí sabía que esa frase no era una advertencia. Era una invitación. ¿Alguna vez sentiste que algo te observa incluso cuando estás solo? Si te ha pasado, escribe "me sigue viendo" en los comentarios. No estás solo. Pasaron los días, pero para Rebeca el tiempo no funcionaba como antes. Ya no diferenciaba bien entre una noche y otra. Las horas eran largas, confusas. Las rutinas que antes le daban estructura, el café en la mañana, la caminata corta hasta la tienda, el saludo al vecino del 204, se fueron desdibujando. Lo único que permanecía era el portón. Cada vez que pasaba en auto por la calle lateral al Panteón de San Mateo, lo escuchaba. No importaba si era mediodía, si había tráfico, si tenía la radio encendida, siempre lo escuchaba. Un chirrido largo, seguido de un golpe seco, como si alguien lo empujara desde adentro. Miraba de reojo al portón mientras conducía. A veces lo veía entreabierto, otras veces completamente cerrado. Pero cada vez que lo cruzaba, sentía lo mismo, que había alguien del otro lado, parado, inmóvil, mirándola. Empezó a tener pequeños accidentes. Un vaso que se le caía de las manos sin razón. La luz de la sala parpadeando justo cuando pensaba en él. Las llaves desapareciendo de su lugar habitual.
cosas mínimas, casi imperceptibles, pero que se acumulaban como gotas en un balde a punto de rebalsar. Una madrugada, despertó de golpe. No recordaba haber soñado nada. Solo sintió que caminó hasta la ventana y se asomó. La calle estaba vacía, ningún coche, ningún ruido, pero su piel se erizó al instante. Al otro lado de la acera, junto al poste de luz que casi nunca funcionaba, estaba él. Emiliano. No se movía, no hacía ningún gesto, solo la miraba. Igual que siempre, cabeza ligeramente inclinada, los hombros caídos, esa expresión que no era tristeza ni rabia, era presencia. Ella no gritó, no retrocedió, solo lo miró, con los ojos bien abiertos, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. Cuando por fin parpadeó, él ya no estaba. La calle seguía vacía, solo el poste, parpadeando una vez antes de apagarse por completo. Volvió a la cama con el cuerpo entumecido. No podía distinguir si aquello era real o si su mente se lo estaba inventando. Pero entonces recordó la primera vez, lo del cementerio, la tumba, el papel, el nombre. Nada de eso había sido una ilusión. Cada día que pasaba, sentía que el mundo a su alrededor funcionaba para todos, menos para ella. Como si viviera en otra frecuencia, como si se estuviera alejando lentamente del resto, siendo arrastrada hacia algo que no alcanzaba a ver. Y siempre que pensaba en detener todo, en ignorarlo, en fingir que nada estaba pasando, algo volvía a ocurrir. Un sonido, un reflejo, una figura, como si él se negara a ser olvidado, como si él supiera que ella había entendido. Si alguna vez sentiste que algo te sigue en silencio, aunque no puedas verlo, escribe "todavía está aquí" y sabremos que estás viendo esto con los ojos bien abiertos. El papel seguía guardado en su cartera. Rebeca lo sacaba cada tanto, lo desplegaba con cuidado y volvía a leerlo. No era por olvido. Sabía de memoria lo que decía, pero algo en ese acto repetido le daba una extraña sensación de control, como si, al tocarlo, pudiera contener aquello que no entendía. La frase nunca cambió. Esto no termina aquí. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a sentirse diferentes, no como una advertencia, sino como una sentencia. Desde aquel día, no volvió a pisar el panteón. Tomó rutas alternas para evitar pasar siquiera cerca, pero eso no detuvo nada. A veces, desde la ventana de su habitación, creía verlo de nuevo, no siempre en el mismo lugar. A veces de pie bajo el árbol frente al edificio, otras veces junto al muro del estacionamiento, siempre quieto, siempre esperando. Una noche, cansada de dudar, bajó las escaleras y salió a la calle. Llevaba una linterna en una mano y el papel arrugado en la otra. Recorrió toda la cuadra. No había nadie, ninguna figura, ningún Emiliano. Volvió a casa convencida de que todo era producto de su agotamiento, pero al cerrar la puerta, algo la detuvo. En el piso, justo detrás de la entrada, estaba la cartera, la que llevaba en la mano, o al menos creía llevar. Abrió una. Estaba vacía. La otra, la del suelo, tenía el papel, doblado igual, con la misma caligrafía. Esto no termina aquí. Y fue entonces cuando entendió que tal vez nunca había vuelto del cementerio. Tal vez su cuerpo caminó, habló, comió, pero una parte de ella seguía ahí, frente a la lápida, frente a él. Las cosas en su apartamento comenzaron a cambiar. Pequeños objetos aparecían en lugares donde ella no los había dejado. Un vaso con agua servido a mitad de la noche. Su celular desbloqueado mostrando el reloj marcando las 2:43, como aquel primer despertar. Una madrugada, mientras revisaba fotos antiguas guardadas en una caja de zapatos, encontró una imagen que no recordaba haber impreso. Era ella, de pie frente a la tumba de Emiliano. La expresión en su rostro no era de miedo, sino de aceptación.
Detrás de ella, desenfocado, un hombre observaba. No había forma de negar que era él. Rebeca se quedó mirando la foto por largos minutos, hasta que algo fuera de la imagen llamó su atención. El portón del cementerio. Otra vez, ese crujido oxidado que reconocería en cualquier parte, pero ahora venía desde adentro de su propio apartamento. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que todo lo que ves cuando estás solo es realmente parte de este mundo? Si llegaste hasta aquí, escribe, lo escuché también, y sabremos que no estás solo en esto, aunque tú creas que sí.